Aprovechemos el tiempo. Continuamos. Entonces le decía de las protecciones que tienen el oficial de cumplimiento actualmente. Lamentablemente son muchas responsabilidades y muchas funciones. Pero ¿qué pasa con el oficial de cumplimiento cuando realiza sus funciones? Si bien es cierto que la Ley de Prevención del Lavado de Activos, la 155-17, tiene una parte que establece que no podrá perseguirse o no podrá ser sancionado o algo por el estilo, no recuerdo la palabra puntual, al oficial de cumplimiento cuando esté realizando funciones, cuando estés realizando actos que estén bajo sus funciones. En este caso era una protección para cuando tenga que reportar, hacer reportes. El safe harbor. Exacto, de reportes de operaciones sospechosas. Sí. Para que cuando tú lo estés haciendo, porque lo que se está reportando es la operación. O sea, no sabemos porque es imposible que un sujeto obligado determine qué tipo de delito o ilegalidad. ¿verdad? Si alguien está en una ilegalidad, no, porque para eso están otras estructuras. Entrarían ya el Ministerio Público. El primero que inicia la acción es él. Y que inicia la acción es el Ministerio Público. No, yo digo, el que inicia el proceso es el oficial de cumplimiento. Inclusive ni siquiera, el que inicia el proceso son ese personal de primera línea de defensa. Claro. Porque un principio 101 del cumplimiento es que cumplimiento somos todo. Y que cuando trabajamos con un enfoque basado en riesgo, tenemos que bajar esas responsabilidades a quienes realmente son los dueños de esa parte del proceso. Es correcto. Entonces, ¿qué hace el oficial de cumplimiento? Lo que hace es supervisar que todas esas funciones todos esos procesos se estén realmente implementando. Y luego hace un análisis. Que no se violen. Exacto. Entonces, que no haya un incumplimiento. Sí. Y que no, entonces hace un análisis en los elementos que le toca transaccionales y demás. Y hace los reportes, por eso es el vínculo con las autoridades. Y hace los reportes a la unidad de análisis financiera. Y en la unidad de análisis financiera, como bien sabe Arnaldo, entonces recibe todo eso del sistema y hacen su propio análisis y entonces reportan o comunican, más que todo, comunican al Ministerio Público, que hace entonces sus propias investigaciones y nos enteramos ya cuando la situación sale a la luz pública. Entonces el oficial de cumplimiento tiene desprotecciones porque trabaja con muchas sensibilidades. Trabaja con situaciones a lo interno que tiene que ver dentro de la institución, que tienen muchos conflictos de interés. Vamos a tomar, por ejemplo, el elemento del sector bancario y el sector de mercado de valores, lo tomo solamente porque son los únicos dos que actualmente hablan de idoneidad, ¿verdad? Y que tienen un proceso de evaluación de idoneidad que debe muy rápidamente ser ya incluido por sector seguros y adaptado también para el sector no financiero. Vamos a ver cómo se maneja eso, pero es importante. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando un oficial de cumplimiento evalúa en los aspectos de debida diligencia y de prevención del lavado de activos a su propio jefe directo y dueño de una empresa y de una organización y encuentra algo, ¿qué pasa cuando tú no tienes el bagaje, no te dan la importancia, no te escuchan y encuentras una situación y lo tienes que comunicar? Si no reportas directamente al consejo de administración o a la junta de directores. O a un comité que tenga un nivel alto, que a la vez se reporte al consejo. Exacto, en la estructura de gobernanza de la institución. Cuando eso no sucede, eso no llega a donde debe de llegar y quien tú le das la información la acalla e inclusive puedes sufrir represalias de que no te den los accesos, donde ya no te inviten a las reuniones o peor aún, donde te despidan. Entonces ahí hay una desprotección enorme. ¿Cómo manejar esos conflictos de interés? ¿Cómo manejar represalias internas cuando tú estás haciendo tu trabajo? ¿Y quién te va a ti a apoyar? Yo abogo de hace un tiempo para acá que debe de existir un seguro para el oficial de cumplimiento cuando esas situaciones ocurren y se quedan sin trabajo. Y no estoy diciendo nada nuevo ni que me he inventado, porque esas son situaciones que existen. Tomemos un ejemplo del caso de la oficial de cumplimiento en España, de un equipo de fútbol, que ahorita mismo se me escapa el nombre, y que ella estaba haciendo sus funciones y denunció que habían unos manejos internos que estaban haciéndose, donde se habían pagado sobornos, donde se estaban dando beneficios, etcétera, un sinnúmero de situaciones. Y ella lo denunció a lo interno y lo denunció al regulador. Y la represalia fue que a ella la despiden por mal desempeño. Bueno, un sinnúmero de cosas que era para que más nunca en su vida ella pudiera ejercer como oficial de cumplimiento en ningún otro lado. Entonces ella demanda
y ella va y tiene unas protecciones dentro de la legislación española que hicieron posible que entonces su caso fuera escuchado y que la sentencia fuera que tuvieran que pagarle ese salario que ella dejó de devengar por el tiempo que tuvo despedida o suspendida y que le retornaran su trabajo. Que claro, cuando tú vuelves ya no es el mismo, pero por lo menos no es el mismo ambiente, pero te dan la oportunidad de tú decir, bueno, ahora me voy, no solamente eso, sino que estuvo bien lo que yo hice y ante la reputación de tu trabajo y te da también, te devuelve tu idoneidad como figura de oficial de cumplimiento, donde no vas a estar cuestionado luego cuando vayas a otro, ¿por qué te pasó lo que te hizo? Entonces, eso es un resguardo muy importante, muy similar ahí a lo que puede sufrir un whistleblower, ¿verdad? Un denunciante. Existen elementos también de qué vamos a hacer cuando existen situaciones donde no solamente que tengo que denunciar, sino cómo ejerzo mi labor y mi trabajo cuando mi ente regulador o supervisor, yo no estoy lo suficientemente capacitado, no tengo el perfil, ¿verdad? No es todo el mundo que puede ejercer la figura del oficial de cumplimiento. No es de que, bueno, yo necesito cumplir en papel que tengo un oficial de cumplimiento y te nombro a ti que también lleva la parte financiera, que también lleva la parte administrativa y demás, por cumplir en papel. Entonces también he abogado porque esos elementos se tengan configurados dentro de una unidad de análisis financiero, inclusive que exista como una guía y un manual a ese respecto para que se puedan proteger los oficiales de cumplimiento en ese sentido. Yo escribí un artículo que tiene que ver con brechas regulatorias que incluyen los elementos del oficial de cumplimiento, entonces creo que esa parte nos falta mucho, resguardar en esos elementos. Por ejemplo, la ley habla de sanciones administrativas a los ejecutivos de las empresas. Entonces, ¿qué sanciones vamos a imponerle a un oficial de cumplimiento que te dice que te tienes que realizar lo que tienes que realizar estas acciones, que no puedes hacer esa transacción, ese negocio, que hay que desvincularlo, y no se toman esas decisiones, no oyen esas recomendaciones del oficial de cumplimiento, lo hacen por su lado, luego explota una situación y quieren entonces pensar... ¿Qué debe hacer en ese momento el oficial de cumplimiento? Él descubrió un tema, lo explica, le dicen, olvídate de eso, y se va. ¿Qué debe hacer él? Entonces el oficial de al margen de que te voten. Claro, no, lo que pasa es que hay algo que los oficiales de cumplimiento, todos, lamentablemente, estamos en capacidad de realizar un enfoque basado en riesgo y de gestionar el riesgo de tercero, pero no miramos el riesgo personal. Exactamente. Y ahí quedamos ciegos. Eso es importante que lo veamos. Es una de las grandes debilidades. Yo siempre, en los entrenamientos que hago, siempre he dicho algo. Lo primero es documentar. Lo segundo, documentar. Y lo tercero, documentar. Y lo cuarto, el oficial de cumplimiento no es operativo. El oficial de cumplimiento no es o incluso las mismas funciones no es para que él tome decisiones. Recomienda, recomienda a la alta gerencia para que se tome acciones. Entonces, siempre documente lo que usted recomienda, pero documente también bien documentado el por qué usted lo está recomendando y cuál fue la acción o el resultado de esa recomendación que usted hizo para usted poderse proteger desde el punto de vista incluso profesional. Yo diría también que sea dueño de su propio comité de las actas, sea dueño de las actas de su comité. No deje que nadie redacte las actas de su comité, si usted tiene comité. O si no la redacta, léala bien y no la firme si no dice lo que... Cuando Dios le habló a Moisés, se lo dejó por escrito. Todo por escrito. Yo le agregaría un cuarto punto a lo que enunció Arnaldo, y es no solamente documente, guárdelo fuera del lugar de su trabajo. También como un backup, porque es una protección personal. No que usted se va a llevar informaciones, sino guárdelo como su elemento de prueba. Porque otra cosa también muy importante, una cosa muy importante, yo siempre lo digo en las capacitaciones del oficial de cumplimiento, usted trabaja para una institución, pero usted se debe a dos jefes. O como dicen los americanos, you have two masters. Usted se debe a su empresa, que lo designó como oficial de cumplimiento, pero usted se debe al regulador. Exacto. Y porque, por ejemplo, en el sector financiero,
se firman declaraciones juradas. Y a su integridad Usted- física, a su integridad profesional. Profesional. Primero. Y entonces por eso abogo por la profesionalidad Sí, del sí, gremio. sí, sí. Entonces, cuando usted firma esa declaración jurada, usted es responsable por acción y por omisión, sobre todo por omisión. Entonces, documente, que es lo que le recomienda acá Arnaldo, en todo eso. Y cuando esas cosas pasan, que usted recomienda, está viendo cómo van las cosas, entonces usted tiene que tomar una decisión de negocio propio, de responsabilidad propia, y Muy decir, bien. aquí no es. Muy bien. Bueno, Claudia, el tiempo se nos ha terminado. Como siempre, son temas que apasionan y que una hora pasa en... A mí me apasiona más, sobre todo esta última parte, porque lo he vivido en carne propia y hay muchas cosas ahí todavía que faltan por comentar. La hemos vivido en carne. Sí. Sí, pero yo no tanto, pero la he vivido. Pero esas experiencias son importantes, quizás transmitirlas, lógicamente, como experiencias, no entrando en los detalles. Y tendremos que volver a llamarte muchas veces más para poder Siempre a la orden, diciéndole a la Andrés. gente lo que puede pasar, a los oficiales de cumplimiento, cómo se cuidan, y además recordarle evidencia, Claro. documente, y después de eso, documente. Y recordarle que cuando Dios le habló a Moisés, se lo dejó por escrito, le dejó los 10 mandamientos, que eran, dicen que eran 20, por suerte que lo bajaron a 10. Señores, muchas gracias por todo. Aquí Claudia Álvarez con nosotros en el día de hoy. Interesante su participación y espero que para ustedes haya sido mucho más interesante todavía. Seguimos en Actualidad Preventiva, nos vemos la próxima semana y en las repeticiones, y no deje de suscribirse a nuestras redes sociales, específicamente a nuestra cuenta de YouTube, Actualidad Preventiva. Hasta la próxima.